El acto por el aniversario 47 del crimen de Barbados en la Casa del Alba fue el escenario nuevamente para recordar y denunciar. Esto es parte de nuestra historia. No podemos desestimarla. Es nuestro deber. Hemos estado aquí para conmemorar esa fecha, para recordar el compromiso también de que esta zona de América Latina y el Caribe se mantenga como zona de paz y para denunciar la historia del uso del terrorismo contra Cuba, que es actual, que lo hemos vivido en los últimos días, y para denunciar también un acto de hostilidad criminal contra nuestro país, que es el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. El año pasado, durante la cumbre CARICOM-Cuba, se decidió que el 6 de octubre se convirtiera para siempre en el Día CARICOM-Cuba contra el terrorismo. En la conmemoración fue presentada la expo fotográfica del fotoreportero Ismael Francisco de Cuba Debate, alegórica a los momentos históricos que muestran el homenaje a las víctimas de Barbados y la denuncia al acto terrorista. Niurka Damaris, Canal Cubano de Noticias. Seguimos haciendo contexto, Giselle, porque el 6 de octubre de 1976, un atentado terrorista llenó de dolor a familias cubanas. La destrucción en pleno vuelo de un avión frente a las costas de Barbados ocasionó la pérdida de 73 personas. En cada aniversario del fatídico suceso, Cuba conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. La propia documentación secreta norteamericana, que ha sido desclasificada en ese país, permite confirmar sin duda alguna la invariable intención de los estrategas políticos y militares yanquis. El 22 de junio de 1976, la CIA redactó un informe donde decía que iban a ser colocadas 2 bombas en un avión de Cubana Aviación que procedente de Panamá, que salía a las 11:15, que Orlando Bosch estaba involucrado, que iba a utilizar mercenarios. ¿Y qué sucedió el 6 de octubre? 2 mercenarios venezolanos contratados por Luis Posada Carriles colocaron 2 bombas en el avión de Cubana y Orlando Bosch estaba involucrado. O sea, que esta información podía haberse evitado, se podía haber alertado a las autoridades cubanas. La política de incentivo al terrorismo y la subversión contra Cuba tienen en su haber más de 60 años de existencia. Desde las primeras décadas de la Revolución, Washington instrumentó tácticas violentas contra nuestro pueblo. En Washington particularmente, el 30 de abril del año 2021, un hombre con un fusil de asalto disparó 32 cápsulas contra la embajada, esperó que lo vinieran a detener, después de disparar, tomó la bandera americana, se exhibió. O sea, que él sabía la complicidad, él sabía la impunidad con que podía actuar, porque no escapó, no huyó del hecho, del lugar del hecho, simplemente esperó que lo vinieran a detener porque sabía que no iba a tener consecuencias. Y hasta el momento no hay ningún tipo de sanción contra este individuo. Y ahora, el 24 de septiembre, son lanzados también 2 cócteles Molotov, impunidad, la embajada sin protección exterior, las autoridades que supuestamente deben estar atentas a lo que sucede, porque se han desarrollado manifestaciones contra la Embajada de Cuba en Washington. Sin embargo, este hombre fue capaz de lanzar los 2 cócteles Molotov y hasta el momento no tenemos una información. E incluso el doble rasero es porque el Departamento de Estado dijo que era intolerable que se realizara este tipo de acción. Múltiples han sido las disposiciones anunciadas por Estados Unidos para obstaculizar el avance del sistema político y socioeconómico que surgió en Cuba en enero de 1959, orientado a la inclusión ciudadana, dictaminando leyes a favor de las grandes mayorías. De Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo es un pretexto político, un pretexto para recrudecer las acciones coercitivas contra Cuba, desde el punto de vista económico, financiero. Es un pretexto para evitar que los inversores tengan relaciones con Cuba, porque invertir en Cuba es comerciar con el enemigo, es comerciar con un país calificado supuestamente como patrocinador del terrorismo o que no cumple según el doble rasero que tiene Estados Unidos con el terrorismo, porque ellos utilizan, invocan el terrorismo también para invadir, como hicieron en Afganistán, en Irak, en otros países también, en Libia. O sea que hay una larga historia del uso del terrorismo como pretexto para aplicar la política estadounidense. Cada 6 de octubre, Cuba conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado,
ocasión en la que se les rinde tributo a los más de 3.400 compatriotas fallecidos como resultado de las agresiones de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Evelix Tamile, Canal Cubano de Noticias.